Mañana con 44 minutos del día 9 de septiembre del año 2024, daremos inicio a nuestra agenda prevista para el día de hoy, con la propuesta de la ponencia en relación al procedimiento disciplinario 040-2023, seguido al señor Luis Alejandro Pérez López, por su actuación como juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Pacasmayo, con sede en San Pedro de Yoc, de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. En esta oportunidad, la señora ponente fue la doctora Inés Tello. Doctora Tello, la escuchamos. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. En principio debo manifestar que me encuentro conforme con los fundamentos emitidos en el informe de la miembro instructora y adiciono otros que sustentan el pronunciamiento final en el procedimiento disciplinario abreviado 040-2023 JNJ, seguido contra el investigado Luis Alejandro Pérez León por su actuación como juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Pacasmayo, con sede en San Pedro de Yoc, de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Debo señalar que este procedimiento se inició de oficio por la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de ODENMA, al haber tomado conocimiento de la presunta inconducta funcional cometida en el expediente 15-2019, al haber declarado el juez investigado fundado el pedido de cesación de prisión preventiva contra el procesado Ismail Sicalo, a pesar de que se había encontrado pruebas que lo incriminaban directamente en el delito de tráfico ilícito de drogas. Por su parte, la Jefatura Suprema de la Oficina de Control de la Magistratura de ese entonces, ONMA, sustrajo de la competencia de ODENMA Libertad el conocimiento de la investigación y dispuso que la Unidad de Prevención Especial se abocara al mismo. Por resolución del 25 de enero del 2021, la Jefatura de ONMA recibió los actuados y resolvió abrir proceso disciplinario contra el magistrado Luis Alejandro Pérez León. Luego de las actuaciones correspondientes y culminado el procedimiento, la Jefatura de ONMA propuso se le imponga al magistrado Luis Alejandro Pérez León en su actuación como juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Pacasmayo, con sede en San Pedro de Yoc, de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, la medida disciplinaria de destitución por los cargos que se señala. Esta Junta Nacional de Justicia recibió el proceso y por resolución del 18 de febrero del 2022 abrió el procedimiento disciplinario respectivo, siendo notificado el investigado. El 17 de enero del 2024 se declaró de oficio la caducidad de ese procedimiento disciplinario y se abrió uno nuevo al mismo investigado Pérez León por su actuación como juez del ya señalado Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Pacasmayo. En el nuevo procedimiento disciplinario instaurado, la miembro instructora emitió el informe que fue notificado al investigado. Los cargos. Los hechos imputados al investigado son dos. Cargo A: haber emitido la resolución 6 del 15 de enero del 2021 en el incidente de cesación de prisión preventiva del procesado Ismail Sicalo, derivado del proceso penal que se le sigue por delito de tráfico de ilícito de drogas y otro en agravio del Estado, 2 expedientes acumulados, haberlo resuelto independientemente del criterio jurisdiccional que pudiera tener y o convencimiento respecto a la cesación de la prisión preventiva del imputado y su decisión, habría sostenido un hecho falso. Esto es, habría determinado la existencia de un presunto nuevo elemento de convicción, documento remitido por la Policía de Buenos Aires al Ministerio Público en su fundamento 9, que enervaría los fundamentos que sirvieron de base para dictar la prisión preventiva cuando la intervención policial y su presunta detención arbitraria por identificación no determinó la prisión preventiva. Esto es, no era fundamento de la prisión preventiva, pues fue analizada y desestimada por ser un hecho independiente. Se analiza la conducta del juez procesado y finalmente se dice que esa conducta constituye falta muy grave tipificada en el artículo 48, inciso 13 de la Ley de Carrera Judicial.
Debo señalar que estoy haciendo un resumen y que la ponencia en su totalidad está agregada en autos. En el cargo B, al haber emitido la ya citada resolución número 6 en ese incidente de cesación de prisión preventiva, habiendo perdido independencia e imparcialidad al reevaluar su propia decisión, efectuando una evaluación distinta y contradictoria de los mismos medios de prueba que sirvieron de base para dictar la prisión preventiva. Con esta conducta habría incurrido en la falta ya señalada, tipificada en el artículo 48, numeral 13 de la citada ley. Descargos y pruebas. En el trámite del presente procedimiento, llevada a cabo la diligencia de declaración del 31 de mayo del 2024, el investigado señaló que se ratificaba en sus descargos presentados en el procedimiento disciplinario 141-2021 y presentó sus alegatos respecto a la primera imputación que se habría sostenido en un hecho falso, es decir, haber determinado la existencia de un presunto nuevo elemento de convicción. Señala él que la doctrina ha señalado que debe entenderse que el juez o fiscal invoque hechos falsos cuando ellos no existen, o más exactamente cuando no aparecen constatados en los autos que resuelven. Que en la resolución de cese de prisión preventiva no solo mencionó el artículo 283 del Código Procesal Penal, sino que también se invocó el artículo 255.2. Indicó que es necesario una evaluación constante de la prisión preventiva, que es un deber del juez que debe practicarla incluso de oficio. Respecto al hecho falso, esto es haber determinado la existencia de un presunto nuevo elemento de convicción, señala que la defensa del procesado desde la audiencia de prisión preventiva cuestionó la detención arbitraria que había sido sometido. Asimismo, señala que los supuestos cargos son, en primer lugar, no haber nuevos elementos de convicción a los que sirvieron de base para dictar la prisión preventiva, en tanto la presunta detención arbitraria de la policía de la Comisaría de Buenos Aires no había constituido el fundamento base de la prisión preventiva. En segundo lugar, señala que nunca se hizo una nueva evaluación de los elementos que sirvieron de base para dictar la prisión preventiva, ya que realizarla implicaría señalar que se han desvanecido los elementos de convicción o que la prognosis de pena no va a superar los 4 años. En tercer lugar, sostiene que la prisión preventiva no exige la preexistencia de una detención policial o la flagrancia, sino la existencia de elementos de convicción entre el ilícito instruido y el presunto autor o partícipe del mismo. Por otro lado, en audiencia de prisión preventiva, al momento de dictar la misma, señaló que respecto a los imputados, que en primer lugar también se cuestiona la forma como fueron detenidos. Esto es, también ha sido materia de cuestionamiento, incluso se ha tratado de una detención arbitraria. En consecuencia, señaló que en la audiencia de prisión preventiva se descartó algún tipo de detención arbitraria y se continuó desarrollando los elementos de prisión preventiva. Sin embargo, el 4 de noviembre del 2019, la Policía Nacional de Buenos Aires hizo llegar a la Fiscalía el documento denominado Acta de Intervención, pero con fines de acreditar que hubo una detención arbitraria. También menciona que existen indicios reveladores que el personal de la comisaría nunca intervino a los procesados por el control de identidad. Por último, el magistrado se ratifica en afirmar que existe un hecho nuevo con lo cual se acredita una detención arbitraria y por lo tanto se ordenó la libertad, lo cual se verifica con un documento ingresado en el mes de noviembre del 2020 y como ya ha señalado, el juez puede actuar incluso de oficio. Respecto a la segunda imputación, señala que los cargos únicamente se hace mención a frases, no al contenido íntegro de la resolución, pero de lo señalado no aparece ninguna contradicción. Finalmente, en el escrito presentado en el trámite del procedimiento disciplinario, negó que haya realizado un reexamen de la prisión preventiva, sino que con un nuevo elemento de convicción consideró que la detención de Ismail Cicalo fue arbitraria, y esa fue la única razón para ordenar su libertad. Además, señaló que la resolución número 6 no ha sido revocada por ningún órgano jurisdiccional. Un pronunciamiento previo.
En el informe oral llevado a cabo el 2 de agosto del 2024, el investigado Pérez León precisó como argumento adicional de defensa que en el informe 040-2024 emitido por la miembro instructora no se ha pronunciado respecto al extremo de su declaración, donde cuestionó que aquella se haya abocado al conocimiento del nuevo procedimiento pese a estar impedida de hacerlo. Esto porque ya había actuado en la misma condición en el anterior procedimiento disciplinario. De ese modo consideró que se debió nombrar a un miembro diferente que aún no haya sentado su posición con anterioridad. Caso contrario, se estaría vulnerando los principios del debido proceso, legalidad e imparcialidad. Sobre el particular es oportuno precisar que el artículo 259, numerales 4 y 5 del TUO de la LEPAJ, respecto a la conductividad administrativa del procedimiento, establece que en el supuesto de que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. Asimismo, se establece que la declaración de caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que puedan o no resulten necesarios ser actuados nuevamente. En esta misma línea, el numeral 5 del artículo 255 del mismo cuerpo legal señala que concluida la recolección de pruebas, la autoridad instructora formula un informe final de instrucción en el que se determina de manera motivada las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de la sanción y la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción según corresponda. Bajo una lectura sistemática de las normas expuestas, la miembro instructora procedió conforme a sus atribuciones. Por lo demás, es el caso señalar que aquella no es una autoridad resolutiva y que la caducidad decretada del procedimiento disciplinario 141-2021 no suspendió los plazos de prescripción que se regulan en la ley y normativa reglamentaria pertinente. En consecuencia, no es de recibo el cuestionamiento efectuado por el investigado respecto a los cargos atribuidos. En el presente procedimiento disciplinario se investigó al magistrado Pérez León, a quien se le imputa presuntas irregularidades en la emisión de la resolución número 6 del 15 de enero del 2021, que dispuso el cese de la prisión preventiva del procesado Ismail Sicalo. Todo ello entre la tramitación de un proceso penal por la presunta comisión del delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas. Ahora bien, en el mencionado expediente 015-2009 se llegaron a cabo las actuaciones que se detallan en el fundamento 18 del documento que estoy dando lectura. Y en el citado expediente se desarrollaron incidentes vinculados a la prisión preventiva solicitada contra el imputado Sicalo, conforme se detalla a continuación. Primeramente, un cuaderno de prisión preventiva, en el cual, mediante resolución número 5 del 22 de enero del 2019, el juez Pérez León declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva contra el procesado Sicalo por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado por 18 meses, decisión que fue confirmada por la tercera sala de apelaciones. Un cuaderno de prolongación preventiva. Por resolución número 3 de julio del 2020 se declaró fundado el requerimiento de prolongación de prisión preventiva, ampliándose el plazo de duración en 12 meses. La segunda sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad confirmó la prolongación de la prisión preventiva. Y el tercer cuaderno es el cuaderno de cese de prisión preventiva, que a través de la resolución 6 del 15 de enero del 2021 se declaró fundado el pedido de cese de prisión preventiva dictado contra el imputado Sicalo en la investigación que se le siguió, variándose dicha medida por comparecencia con restricciones. Análisis de los cargos. Los cargos imputados a Pérez León se encuentran vinculados a la emisión de la resolución número 6 en el incidente de cesación de prisión preventiva derivado del proceso penal que se le seguía a Sicalo por el delito de tráfico ilícito de drogas. Expediente 0015-2019 acumulado al expediente 0048-2019. Según lo atribuido al momento de expedir la citada resolución A, se habría sostenido un hecho falso, esto es,
se habría determinado la existencia de un presunto nuevo elemento de convicción, documento remitido por la Policía de Buenos Aires al Ministerio Público, que enervaría los fundamentos que sirvieron de base para dictar la prisión preventiva, cuando la intervención policial y su presunta detención arbitraria por identificación no determinó la prisión preventiva. Esto es, no era fundamento de la prisión preventiva, pues fue analizada y desestimada por ser un hecho independiente. B. Se habría perdido independencia e imparcialidad al reevaluar su propia decisión, efectuando una evaluación distinta y contradictoria de los mismos medios de prueba que sirvieron de base para dictar la prisión preventiva. Conforme se observa, la imputación efectuada involucra el análisis de la conducta funcional del investigado Pérez León en la tramitación de una medida de coerción personal de prisión preventiva y su posterior cese. Por ello, en principio, es oportuno señalar unas breves consideraciones sobre la prisión preventiva y cuáles son los supuestos en que habilita la posibilidad de cesación. Hacemos un apunte sobre prisión preventiva y cesación en referencia a lo que contienen los artículos pertinentes del Código Procesal Penal. Y decimos que bajo las consideraciones expuestas se concluye que la prisión preventiva plantea requisitos para su procedencia, los mismos que una vez acreditados requieren para su cesación de nuevos elementos con la entidad suficiente que permitan la variación de la valoración primigenia. En ese contexto, procedemos al análisis de los cargos imputados. Respecto al cargo A, primeramente analizamos la resolución 5 por la cual el investigado Pérez León declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva contra Cicalo. El análisis planteado se realiza a partir de lo señalado en los artículos 268, 269 y 270 del Código Procesal Penal. En el fundamento segundo de la citada resolución se señala, primer supuesto, la existencia de fundados y graves elementos de convicción para determinar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Señaló el señor juez. De ningún modo ha quedado precisado que Cicalo presenta como domicilio real calle El Palmar 260, urbanización El Golf. Entonces es por intermedio de estas llaves que se logra ingresar al inmueble donde se encuentra la mayor cantidad de drogas. Entonces acá también se ha señalado que no se ha dicho cuál sería la responsabilidad de Cicalo, o era un pobre inquilino que solamente había alquilado en la primera planta sin acceso al resto del inmueble. Pero no hay que detenernos a analizar solamente lo que hizo acá. Hay hechos concretos. ¿Quién es el que alquila tanto el inmueble de Guadalupe como el inmueble del Golf? La misma persona. ¿Cómo es la forma que realiza el contrato? Están las declaraciones de las personas, los documentos, la declaración del arrendador. Luego copiamos lo que fundamenta el señor juez y concluimos señalando de que estos fueron el sustento del investigado Pérez León para dictar la prisión preventiva, y se aprecia que en ninguno de ellos se refiere al acta de detención, documento remitido por la policía de la Comisaría de Buenos Aires al Ministerio Público, lo cual probaría una presunta detención arbitraria, mismo que fue el elemento que determinó la cesación de prisión preventiva en favor de Cicalo. Por lo demás, sobre la supuesta declaración arbitraria en su oportunidad, el investigado Pérez León señaló en la resolución 5 lo siguiente. En cuanto al procesado Ismael Cicalo, se cuestiona la forma como fueron detenidos. Esto también ha sido materia de postergamiento, incluso de hacerse tratar de una detención arbitraria que solo se los detuvo por un acta de identificación. Sin embargo, estuvieron más de 4 horas detenidos. Pero también tenemos que referirnos a cómo se realiza la intervención. En primer lugar, conforme ya se dejó señalado, son detenidos por personal que no tenía nada que ver con la investigación. Solamente son detenidos por personal conforme se ha señalado de la Comisaría de Buenos Aires. Pero acá venimos haciendo alusión. Existían relaciones que vinculaban la droga incautada en la ciudad de Guadalupe con la ciudad de Trujillo. Además, ya esa información ya existía. Y obviamente que al producirse esa incautación en Guadalupe se realiza ya un operativo más amplio. Entonces acá lo que vemos es que no se ha hecho una defensa respecto a los actos de investigación que ha señalado el Ministerio Público.
sino desde un inicio lo que se ha pretendido es desvirtuar las actas de intervención, dejar sin piso. Esto es lo único que se ha pretendido por parte de la defensa, si se tiene lo antes señalado, independientemente ya a los actos de investigación que el Ministerio Público al momento de sustentar la prisión preventiva, que sí existe vinculación. Es una transcripción exacta de lo que aparece en la resolución, de lo que contiene la resolución número 5. Y señalamos que de lo citado se advierte que el investigado Pérez León, al declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva, sí se refirió a la supuesta detención arbitraria alegada por la defensa de los procesados, sobre la cual señaló que lo que se ha pretendido es desvirtuar las actas de intervención para, entre comillas, dejar sin piso, es decir, consideró que era una estrategia para que no se dictara la aludida medida de coerción. Sin embargo, esta fue totalmente independiente de los elementos de convicción existentes que vinculaban a Zicalo con el delito de tráfico ilícito de drogas, en base a los cuales dictó la medida de prisión preventiva. Por lo demás, es de destacar que los elementos de convicción que en su oportunidad consideró el investigado Pérez León para declarar la prisión preventiva fueron: Zicalo fue encontrado en compañía de Javier Roque Montesinos, chofer del vehículo que transportaba la droga. El acta en el cual se dio cuenta de la incautación de la llave del inmueble, la llave de control de la puerta levadiza. Se estableció que Roque Montesinos, cuando fue detenido, tenía bajo su poder 2 controles remotos, los mismos que daban acceso a la puerta levadiza color blanco del inmueble en la calle El Palmar 260. Zicalo arrendó el inmueble de la calle Palmar 260 y era habitante del mismo, lo cual fue reconocido por él. Conforme se puede observar, los elementos de convicción que fundamentaron la prisión preventiva no guardan relación con el documento que sustentó la cesación de la citada medida de coerción. Este es el acta que probaría una presunta detención arbitraria del referido procesado. Ahora bien, en cuanto al argumento de descargo del investigado, en el que precisa que en atención al inciso 2 del artículo 255 del Código Procesal Penal, se faculta al juez realizar una revisión de oficio, una evaluación constante de la prisión preventiva, por lo que, cuando se desvanecen los motivos que sirvieron de sustento para dictarla, esta deberá ser revocada. Así como que el nuevo elemento de convicción que justificó la cesación de la medida de coerción fue el acta de intervención, a través de la cual se acreditaba la detención arbitraria de Ismael Zicalo. Conviene precisar, conforme a lo expresado previamente, que dicha detención no fue materia de evaluación ni justificó su prisión preventiva. En última instancia, en caso haya existido alguna circunstancia irregular dentro de la detención, correspondía que se ponga a conocimiento de los órganos de control respectivos, más no condicionar la vigencia de la prisión preventiva a dicha situación, pues su análisis será ajeno al mismo. Por lo demás, se observa que la supuesta detención arbitraria fue materia de análisis por el propio magistrado investigado, y conforme se señaló previamente, aquella situación no constituyó elemento de convicción para la imposición de prisión preventiva. Por tanto, los fundamentos por los cuales el magistrado declaró el cese de la prisión debieron estar referidos a cómo el nuevo elemento de convicción debía tener entidad suficiente para desvirtuar o revertir los motivos iniciales que sustentaron la medida de coerción. No obstante, aquello no ocurrió. En consecuencia, ha quedado plenamente investigado que el investigado Pérez León, al emitir la resolución número 6 en el incidente de cesación preventiva en el proceso de tráfico ilícito de drogas, sostuvo un hecho falso, pues determinó la existencia de un presunto nuevo elemento de convicción que enervaba los fundamentos que sirvieron de base para dictar la prisión preventiva, cuando la intervención policial y su presunta detención arbitraria por identificación no determinó la prisión preventiva. Esto es, no fue fundamento de la prisión preventiva, pero fue analizada y desestimada por ser un hecho independiente. Por tanto, en dicha conducta infringió el principio constitucional del debido proceso en su dimensión de principio de legalidad. Sobre el cargo B, en cuanto a este extremo de la imputación, se le atribuye al investigado Pérez León que perdió independencia e imparcialidad
al reevaluar su propia decisión, efectuando una evaluación distinta y contradictoria de los medios de prueba que sirvieron de base para dictar la prisión preventiva. Al respecto, comenzamos otra vez analizando la resolución número 5, en que el investigado valoró y determinó el cumplimiento de los presupuestos que se exigen para la viabilidad de la prisión preventiva. Se afirmó la existencia de graves y fundados elementos de convicción, peligro procesal y una prognosis de pena suficiente que habilitaba la imposición de la medida de coerción personal. No obstante, al efectuar una comparación entre los fundamentos propuestos en la resolución 5 con lo de la resolución número 6, se observa una evaluación contradictoria sin posibilidad de justificación a partir del nuevo elemento de convicción analizado. Respecto a la detención arbitraria, en la resolución 5 señaló: son detenidos por personal que no tenía nada que ver con la investigación de la Comisaría de Buenos Aires. Lo que se ha pretendido es desvirtuar las actas de intervención, dejar sin piso. Entonces, eso es lo único que se ha pretendido por parte de la defensa. Si se tiene lo antes señalado al momento de sustentar la prisión preventiva como actas de pesaje y otros que determinan que se trata de drogas, pero vemos que sí existe vinculación. Por su parte, en la resolución número 6 señaló: por lo tanto, se aprecia que ambas intervenciones tienen vinculación directa, no pudiendo señalar que se trata de intervenciones independientes si la primera es irregular y la otra es legal. Luego vuelve a analizar el hecho de que Sicalo era solo un inquilino en el inmueble donde se encontró la droga. Y transcribimos lo que señaló en la resolución número 5 respecto a la posición del investigado y lo que señala en la resolución número 6 al considerar que sí existía el contrato de alquiler del inmueble ubicado en las Palmeras del Golf y fue encontrado en el inmueble de Guadalupe. Otro aspecto relevante fue lo referente a los actos de investigación realizados por el Ministerio Público y que determinaron que sí existía vinculación entre los procesados y la droga encontrada. En la resolución 5 señaló: los actos de investigación que el Ministerio Público, al momento de sustentar la prisión preventiva, como actas de otros que determina que se trató de drogas, pero vemos que sí existe vinculación. Tal conclusión fue ratificada en la resolución 6. Esto es, el magistrado investigado reconoció que sí existían tales actos de investigación que vinculaban al procesado Sicalo con la droga. Señaló: si bien hay actos de investigación que lo vinculan con el delito, por lo demás no precisó cuáles serían los nuevos elementos de convicción que enervan dichos actos de investigación o en todo caso cómo el mencionado nuevo elemento de convicción desvirtuaba dicha afirmación. De lo expuesto ha quedado suficientemente acreditado que el investigado Pérez León realizó una nueva evaluación de los elementos de convicción en virtud de los cuales dictó la medida de prisión preventiva, declarando el cese de la misma sin contar con ningún nuevo elemento de convicción que pueda enervar los fundamentos que sustentaron la medida de prisión preventiva, perdiendo de esa forma independencia e imparcialidad. Hacemos referencia a las normas por las cuales esta conducta se adecúa a lo que describe el numeral 13 del artículo 48 de la Ley de Carrera Judicial. Luego comenzamos a examinar la dosificación de la sanción disciplinaria y consideramos que se debe tener en cuenta que la función de control disciplinario debe estar revestida del análisis objetivo de los hechos. Y precisamos que el inciso 3 del artículo 248 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo establece la razonabilidad como uno de los principios que orienta la potestad sancionadora de la administrativa del Estado. También hacemos referencia al artículo 51 de la Ley de Carrera Judicial y las exigencias que esta última contiene. Analizamos el nivel de la persona investigada y señalamos que el magistrado investigado cometió la falta muy grave en el ejercicio del cargo de juez de un juzgado de investigación preparatoria y que su labor por el nivel del cargo que ostenta es de suma importancia, pues es competente para resolver incidentes vinculados a procesos penales, ámbitos judiciales en el que se debate la puesta en peligro de bienes jurídicos de trascendental relevancia para la sociedad. Su grado de participación
señalamos que fue directa y determinante ello en materia en los hechos en materia de imputación, en tanto fue el único autor de la resolución cuestionada. En cuanto a la perturbación del servicio judicial, señalamos que impactó negativamente la institución judicial al haber vulnerado en forma manifiesta y flagrante los deberes del cargo. La trascendencia social, la liberación injustificada de un procesado por tráfico ilícito de drogas perjudica seriamente la imagen del Poder Judicial. En cuanto a situaciones personales, no apreciamos ningún supuesto de aminoramiento de la capacidad de autodeterminación de la persona investigada. Y por último, aplicando el test de proporcionalidad, señalamos que la medida de destitución resulta en este caso absolutamente idónea y adecuada y que es necesaria dada la acreditación de las conductas en materia de imputación. Por estas consideraciones, respetuosamente propongo al Pleno de la Junta Nacional de Justicia aceptar el pedido de destitución formulada por la Presidencia del Poder Judicial y en consecuencia destituir al investigado Luis Alejandro Pérez León por su actuación como juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Pacasmayo, con sede en San Pedro de Lloc, de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, dando por concluido el presente procedimiento administrativo disciplinario, que se cursen los oficios al señor presidente de la Corte Suprema y al señor fiscal de la Nación para los fines pertinentes, así como que una vez firme la decisión que se emita, se proceda a la cancelación del título del investigado y a la inscripción de la medida en el Registro Nacional de Sanciones de Destituciones y Despidos. Eso sería todo, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, doctora Tello. Habiendo concluido la lectura de la ponencia, invito a los miembros del Pleno a proceder a trasladarnos a nuestra plataforma interna para continuar el debate respectivo. Que tengan todos ustedes muy buenos días. Permiso. Buenos días. Buenos días.